pero es importante ese hallazgo en cualquier caso porque lo que demuestra es que aunque todavía no exista esa identificación de alguna manera judicial, sí existe una confirmación del relato que ellas durante años sostenían, y es que ahí sí había cuerpos de personas desaparecidas. Por ejemplo, Móvil 8, que fue uno de los comandantes paramilitares que comandó la Operación Orión junto al ejército y la policía, él ha dicho, también ha reconocido que enterraron cuerpos en la escombrera. Su hija desapareció precisamente 8 días después de la Operación Orión. Que Néstor Morales sugiera que una persona pudo haber llevado los restos de su familiar asesinado a la escombrera para que luego fueran encontrados no solo es un acto miserable y un escupitajo a las víctimas de los desaparecidos, sino que deja ver una profunda ignorancia sobre el conflicto urbano con el que ha cargado Medellín por décadas. No sé si es que piensa que la escombrera es un recodo de Chapinero o Rosales en Bogotá y no un lugar que se alza en la frontera del barrio El Salado de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, justo donde los grupos armados y el ejército produjeron uno de los capítulos más cruentos en la historia de la ciudad. Pero no es solamente que lo digan las cuchas, que como siempre terminaron por tener la razón, ni las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino la justicia misma. Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín se refirió en 2012 a la escombrera como un cementerio clandestino. La Comuna 13 padeció a las milicias, a las guerrillas, y fue el lugar estratégico desde donde los paramilitares cometieron toda suerte de violaciones a los derechos humanos y consolidaron su hegemonía en Medellín con la ayuda de agentes del Estado. Y eso no es un invento de un tuitero que un día se levantó con ganas de contar una historia. Hay sentencias de jueces y magistrados que refrendan que en la Operación Orión, que tuvo lugar entre el 15 y el 16 de octubre de 2002, hubo desmanes de la fuerza pública. El ejército, la policía y miembros de la SAUC planearon y ejecutaron la incursión a la Comuna 13. Estamos hablando de no poco material documental, testimonial y judicial con el que podrían escribirse varios libros como para que un periodista intente poner en duda a unas familias que han esperado más de 20 años por noticias de sus desaparecidos. Y quiero pensar que es ignorancia y no una postura negacionista como aquellas que abundan cada vez más en el debate público. Los derechos humanos no son una ideología y la desaparición forzada es de esos delitos a los que es imposible hacerle un duelo. Los años pasan y no hay ni siquiera una tumba a la que ir a llorarle. Ahora díganme si tiene sentido que una víctima entierre unos restos en la escombrera para que los vuelvan a encontrar. Es triste ver cómo el director de un medio pisotea de manera tan campante unas víctimas que no eligieron ser víctimas y que solo buscan una verdad sepultada por toneladas y toneladas de tierra, pero eso es lo que hay. De este tema y de lo que está ocurriendo en el Catatumbo hablaremos hoy en Contracorriente. Bienvenidos. Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Cómo va todo? Pesada semana, ¿no? Una semana muy pesada en términos humanitarios, casi. Escombrera, Catatumbo, creo que hay cosas muy complejas que están sucediendo. Está muy duro lo que está pasando en este país, Mariana. Sí, y también a nivel internacional, ¿no? La llegada de Trump, el cese al fuego en Gaza, son varias las cosas que están pasando en este momento. Por ahora les queremos recordar que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción, y por eso les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como @voragineco. Bueno, y en medio de tantas noticias, ayer recibimos una noticia muy triste que a mí en lo personal de verdad que me afecta muchísimo, y fue el fallecimiento de Juan Arturo Gómez Tobón, un periodista muy valiente que fue habitual colaborador de Vorágine, de esta casa. De hecho, trabajó con nosotros en el especial de Chiquita Brands, en el último capítulo que fue dedicado a las víctimas. Y quiero como rodar unos pocos segundos de uno de esos reportajes que hicimos con él, no en Vorágine, porque en ese momento Vorágine no existía, sino cuando trabajaba en la revista Semana.
El paso del Darién, ellos llaman la ruta de la muerte. ¿Por qué la llaman la ruta de la muerte? Es la zona más lluviosa del mundo. Es la selva más inhóspita del mundo. Que es duro porque ellos se enfrentan a caminar 8 días. Plagada de mosquitos, plagada de fieras. Dicen que eso es un infierno ahí, y usted sabe lo que es 8 días en esa selva, lloviendo, subiendo montañas, cruzando ríos. Tiene que ser muy difícil para esas personas. De cada 10 mujeres pasan 6 con niños y 2 en embarazo. Y para mí es un trágico tal como si estuvieran encadenados como antiguamente. No se pueden quedar, no se pueden salir. Esto es un muerto en el medio del camino, mire. Se lo comieron los animales. Esto es para que ni se tiren. Porque se vuelven objetos, mercancía. Bueno, ahí veían en esas primeras imágenes a Juan Arturo Gómez. Juancho falleció a los 61 años de un infarto. Yo lo conocí en el 2009-2010, que fue la primera vez que hice un viaje al Urabá para hacer un tema de migrantes. Y Juancho, que tú lo conociste, Nicolás también, creo que Lucho también lo conoció, tenía una vida de periodista muy sui generis, porque él vivía en Medellín cuando era muy joven, y él tenía un problema muy fuerte de drogas, muy, muy fuerte, y él se fue para Hungría a curarse, y en Hungría se curó. Él muy poco hablaba de eso, pero él, a partir de que llegó a una finca y se alejó de todo, empezó a dar cuenta que con las necesidades que había ya de los campesinos y de las personas que habitaban ese territorio, y él cierto día vio pasar a un campesino en una mula y lo ayudó, y eso lo empezó como a cargar, y a partir de ese momento nunca más volvió a consumir drogas ni alcohol ni nada. Eso fue hace muchos años, y se quedó en Hungría y fue la primera persona que llevó internet a Hungría. Él incluso apareció en ese especial de Titanes de Caracol por ser ese líder social allá. Le tocó vivir todas las guerras paramilitares que se vieron en la zona, y cuando él tenía 50 años y un hijo, él dijo que él siempre había querido ser periodista y se inscribió a la universidad a los 50 años y empezó a estudiar comunicación en la sede de Urabá de la Universidad de Antioquia, y yo lo conocí en esa época. Yo trabajaba en la revista Semana, y yo creo que siempre hubo como una especie como de agradecimiento mutuo. Yo a él le publiqué su primera crónica en semana.com cuando él aún era estudiante, y él vivía muy agradecido conmigo porque yo le publicaba sus reportajes, pero yo también vivía muy agradecido con él porque él me permitió como andar por el Urabá y por el Chocó buscando historias de migrantes durante muchos años, más de 15 años, haciendo el trabajo de fixer y ayudándome a que no me pasara nada. Yo siempre que iba a Urabá llegaba primero a la casa de él. Él siempre me tenía en la nevera una Smirnoff, yo me la tomaba, y luego hacíamos el plan, y él me permitía viajar por todas partes del Urabá, y siempre cuidó mi seguridad. O sea, gracias a los contactos que él hizo como fixer, a mí nunca me pasó nada. Y él después se terminó volviendo fixer de los periodistas del New York Times, del Washington Post. Ayer, cuando falleció Juancho, me escribió la corresponsal del Washington Post, el corresponsal de Al Jazeera, porque él terminó haciendo de eso su oficio. Éramos muy distintos, peleábamos muchas veces discutiendo, porque teníamos como formas muy distintas a la hora de hablar y de conversar. Él hablaba rapidísimo. Yo a él muchas veces cuando yo se lo presenté a Nicolás, le dije, mira, yo a él le digo Energizer, porque él no se puede quedar callado ni se puede quedar quieto. Pero si había algo en lo que éramos muy parecidos, es en la pasión por buscar una historia, y ahí sí nos encontrábamos. Hace una semana hicimos una videollamada, estuvimos hablando de todo el trabajo de Chiquita, y entonces ese caso de Juan Arturo, al que están viendo ustedes ahorita en las fotos que está mostrando Angie, era un periodista serio, porque se supone que cuando uno va a la universidad
después es que uno empieza a coger experiencia andando por distintos lugares y distintos sitios, y ahí va cogiendo la experiencia. No, él cogió primero la experiencia y luego sí estudió periodismo. Entonces era un periodista muy aventajado, y que conocía a todo el mundo y que sobrevivió en Urabá a todas las guerras con el que él se pudo haber enfrentado. Fumaba muchísimo, era un fumador empedernido. Y recuerdo una anécdota justamente por el tema del cigarrillo, y es que nosotros, pues haciendo tantas historias de migrantes, llegamos algún día a trabajar con María Teresa Ronderos en un especial de migración con distintos medios en el mundo, como unos 20 medios a nivel mundial, y hicimos una reunión en México para planear toda esa investigación que después se convirtió en un especial que se llama Migrantes de Otro Mundo, y creo que Juancho era la primera vez que salía del país. Y ya de regreso, él hizo muy buenas migas con un periodista que se llamaba Nathan Jacquard, que ahora vive en Francia, y recuerdo que Juan, pensando que era, no sé, el aeropuerto de apartado, le dice, ven, Nathan, salgamos y nos fumamos un cigarrillo y luego volvemos a coger el vuelo. Y salieron del aeropuerto y evidentemente los dejó el avión. Y era Juancho y Nathan embaladísimos en el aeropuerto de Ciudad de México y nosotros ya dentro del avión. Era una periodista que hablaba con mucho, le ponía misterio a cada cosa, que hablaba sobre cualquier historia, y para mí creo que esa fue como la mejor lección que me dejó Juan, porque a todo le ponía como misterio, como decía, no, es que está pasando esto y esto y esto, en un mundo en que los periodistas no se asombran por nada porque se supone que ya todo lo vieron y ya todo lo saben. Entonces no quería dejar pasar este día sin hablar de Juancho, sobre todo más como amigo que como periodista. Todavía siento que no he procesado su muerte del todo, y bueno, allá estaré el próximo domingo en su sepelio regando las cenizas justamente en un guía con Chuchabad, Colorado, en un guía que fue justamente ese lugar que a él lo salvó de ese infierno en el que cuando él estaba muy joven se había metido. Vamos entonces Pues, ahora, Nico. y como dices, él nos ayudó muchísimo con el especial de Chiquita Republic, ¿no? Ayudó con la publicación que tú hiciste hace 15 días tal vez, y ayudó con la publicación que yo hice como hacia octubre. Él nos recibió en su casa, el hijo nos hizo un sancocho delicioso, y lo que tú decías, o sea, era un señor que conocía a todo el mundo en Urabá, ¿no? Sobre todo el mundo tenía una opinión Sí. en Urabá, y eso era muy impresionante porque uno llegaba y es como llegar y ver un mapa. Ese era Juan, ¿no? O sea, él te hacía todo el mapa de actores, aquí está tal, aquí está tal, aquí está tal, y creo que la ayuda de él fue invaluable para eso. Yo digamos que no lo conocí tanto como tú, pero sí, digamos, tengo el dolor y la espinita que cuando fuimos allá intentamos plantearnos un nuevo especial que no tenía que ver pues con Chiquita Republic, y empezamos como un poquito a perfilarlo, eso se frenó un poco, y bueno, nunca lo alcanzamos a hacer con Juan, pero sí era una persona que pues va a hacer mucha falta en esa región, ¿no? Sí, yo incluso en 15 años de ir a Urabá no hubo una vez a la que yo fuera y no llegara primero a su casa. Va a ser muy, muy difícil y muy extraño llegar a Urabá así, como sin su abrazo, sin su saludo antes de emprender una misión, y estoy seguro que este viaje que va a hacer el fin de semana va a ser el más duro de todos. Y nada, recordaremos siempre a Juan Arturo Gómez, un periodista que deja un legado muy importante en su región y en el país. Ganamos juntos un premio Simón Bolívar en el año 2021. Juntos fuimos a recibirlo, allá nos paramos a recibirlo por una crónica sobre un naufragio de africanos que ocurrió en el año 2019. Y bueno, hay que pasar estos tragos amargos, es realmente muy duro, muy difícil, pero tenemos que continuar. Bueno, entonces vamos a este fin de semana publicamos una historia titulada Las confesiones que conectan la Operación Orión con el horror de la escombrera. Justamente esta es una ilustración que vamos a ver acá de Angie Pick. Queremos compartirles unos primeros párrafos, esta historia que escribimos
Lucho y yo, y que dice así: la forma en que asesinaron y desaparecieron a Arles Edison Guzmán Medina encaja dentro de un patrón que los paramilitares impusieron en la Comuna 13 durante los meses que duró la consolidación de la Operación Orión. Subían a la víctima a lo más alto de la montaña, allá donde ya no había una sola casa y comenzaba un sinuoso terreno escarpado atestado de basura, arena y materiales de construcción. Con el cielo como único testigo, abrían un hueco en la tierra y ajusticiaban al señalado. Así lo hicieron una y otra y otra y otra vez. Abro comillas. Se le daban 2 disparos en la cabeza con pistola tipo 9 milímetros. Entre 2 muchachos lo enterraban en el hueco, porque como es una arenera, allí siempre había una retroexcavadora y se le tiraba tierra o escombros. Cierro comillas. Las comillas hacen parte de las confesiones de Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias Aguilar, un ex paramilitar que reconoció el crimen y la desaparición de Arles y que fue condenado el 26 de junio de 2019 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito. Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2002. Por las callecitas inclinadas del barrio 20 de julio de la Comuna 13, a Arles lo conocían como el Pollo. El apodo era apenas una consecuencia de su trabajo. Con su esposa Lucenit Franco, había logrado con mucho esfuerzo montar un asadero en una esquina que solía llenarse de comensalas. La Operación Orión, que comenzó un mes antes, estaba en una etapa de consolidación. Según la Corporación Jurídica Libertad, la incursión militar que se ejecutó entre el 15 y el 16 de octubre dejó como resultado 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, 6 desapariciones forzadas registradas durante la operación y más de 100 en los días y meses posteriores. Abro comillas, el trabajo mancomunado entre la fuerza pública y paramilitares permitió la existencia de casas clandestinas de paso, a las que se llevaban selectivamente a personas que eran interrogadas, torturadas, asesinadas y luego desaparecidas. Cierro comillas, dijo la abogada María Victoria Fallón en abril de 2016 en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y terminamos con este parrafito que dice: Arles estaba en el asadero cuando 2 hombres fueron en un taxi a buscarlo. Se lo llevaron en presencia de Lucenit. Aguilar dijo que lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. Era la excusa que siempre usaban. El hueco en la tierra, los 2 disparos en la cabeza con la 9 milímetros, la retroexcavadora, es algo que se repite y se repite en los crímenes que confesó el ex paramilitar. Ninguna orden se ejecutaba sin la venia de Hernán Darío Aristizábal Ciro, conocido con el alias de King Kong, comandante de la zona. Lo llamaban por teléfono y él solo decía: ejecuten. Vamos a compartir hasta aquí esta crónica completa, esta historia completa la pueden leer en nuestra página www.voragine.co. Y vamos a leer algunos comentarios, Nicolás, que nos hacen los lectores de esta investigación. Sí, hubo movimiento en redes con este tema de la Operación Orión y la escombrera. Entonces aquí dice Andrés F. Joseph: frases vacías, lugares comunes, pereza mental y la promoción de la cultura de la victimización como proyecto de vida. Dicen mucho del nivel de esta sociedad y de por qué no se logra lo que se busca. La misma JEP ha dicho que sobre los restos recuperados aún no se ha podido establecer relación con algún hecho concreto perpetrado los múltiples actores armados que ejercían control territorial en la zona, mucho menos la identificación de alguna persona hasta el momento reportada como desaparecida, y por supuesto ninguna responsabilidad ha sido declarada en contra de ningún actor. Ok. Bueno, pues frente a ese comentario, bueno, una cosa que yo creo que es importante también tener en cuenta, y es que así como las víctimas han estado denunciando lo que pasó en la escombrera por muchos años, hay muchos sectores que han estado también tratando de legitimar lo que dicen. Y por ejemplo, esta historia de Arles que sacamos este fin de semana, no es una historia que nos sacamos del sombrero, es una historia que está en una condena contra unos paramilitares, es decir, la justicia ya se ha pronunciado sobre estos hechos. Es más, el Estado colombiano fue condenado en el año 2003 por la desaparición forzada de Arles. Y esa sentencia es muy interesante leerla porque ahí
hay una recopilación de testimonios de excomandantes de las AUC, se mencionan sentencias que ya fueron proferidas tanto en Justicia y Paz como en la justicia ordinaria, de testimonios que demuestran que los paramilitares sí tiraron y usaron la escombrera como cementerio clandestino. Y por otro lado, pues para nadie es un secreto que antes de la incursión de la Operación Orión hubo un control territorial de guerrillas y de milicias urbanas, y que luego entraron los paramilitares y en el medio siempre han estado los civiles. Entonces, que es difícil encontrar a una persona e identificarla, por supuesto, es que durante muchos años no han hecho sino tapar y tapar con toneladas de tierra a esos muertos que quedaron allá, a esas personas asesinadas que los mismos comandantes paramilitares han confesado que los tiraban allí. Entonces, también hay una verdad judicial que no se puede pasar por alto, y que no es que solamente lo digan las cuchas o que lo digan los familiares de las víctimas, sino que también hay una reconstrucción judicial de lo que hicieron muchos grupos. No sé, ustedes cómo la ven. Sí, es cierto, de acuerdo, aunque hay, digamos, historial de, digamos, judicial que de alguna manera verifica que sí hay unos testimonios que demuestran que en la escombrera fueron arrojados cuerpos de personas. Pues esta historia también sale en un contexto de debate alrededor de la verdad en relación con la escombrera, y es lo que pasó con los murales de las Cuchas Tienen Razón, que ya no solamente es el mural de Medellín, sino otros murales que han realizado en otras ciudades del país. Y que cuando aparecen los primeros restos, pues que encuentra la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JEP el 18 de diciembre, sale un discurso de estas mujeres, de las mujeres Caminando por la Verdad, que es esta organización de víctimas de la Comuna 13, de mujeres que llevan años buscando a sus desaparecidos, que dicen teníamos razón, precisamente porque ellas llevan muchísimos años insistiendo en que ahí en la escombrera hay cuerpos de personas desaparecidas. Ahora, es importante también mencionar que el comentario tiene razón en un aspecto, y es en que la JEP todavía no ha identificado, todavía no ha confirmado que los restos que han aparecido en la escombrera pues estén relacionados directamente con la Operación Orión. Eso es cierto. Hace falta todavía que se haga todo el proceso en medicina legal para identificar quiénes eran las personas a las que pertenecían esos restos óseos, y pues ahí también hacer el proceso para identificar cómo fueron desaparecidas y también cómo llegaron hasta allí. Y ahí hay un elemento que también creo que es clave, y es que precisamente esa era la intención de los paramilitares, desaparecer los cuerpos para que fuera primero muy difícil encontrarlos, y si se encontraban fuera muy difícil identificarlos. Y también, digamos, surge un poco esa pregunta de, bueno, la Operación Orión, ¿qué pasó después de la Operación Orión? Y eso también está demostrado judicialmente, esto no lo estamos diciendo nosotros, lo han dicho salas de justicia y paz, y es que el control de la Comuna 13 por medio de la Operación Orión se le entregó al bloque Cacique Nutivará de los paramilitares, que empezó a hacer, digamos, una serie de asesinatos sistemáticos contra población civil, y empezaron a enterrar gente allá. Entonces creo que también es importante como ese contexto. Así es. Bueno, vamos a leer un segundo comentario, Nico. Sí, dice J. Rueda M. Yo creo que efectivamente sí ocurrieron este tipo de hechos, pero también creo que no todos son producto de la Operación Orión. Medellín, antes de la operación, no era un remanso de paz, y posterior tampoco. Ahí deben haber muertos de FARC, ELN, BACRIM, entidades del Estado, pero la JEP es como el ICBF,
con una prueba de paternidad. Sí, No pues entiendo mira, muy bien. no, pero yo creo que también hay que decir algo, pues, que estuvimos toda esta semana investigando el tema y de hecho encontramos con Lucho una crónica que yo había escrito hace 15 años sobre una mujer buscadora en esa época de trabajo en colombiano. Y, y es que la historia, y eso me lleva a pensar que es que la historia no comenzó ayer. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto es una cosa que viene ocurriendo hace muchos años, pero me pareció muy diciente encontrarme con documentos e intervenciones de la abogada María Victoria Fallón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos muestra con evidencias y con datos que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente durante la Operación Orión y los meses posteriores. ¿Sí? Que no quiere decir que en las milicias o las guerrillas no hayan desaparecido algunas personas en la Comuna 3, en la Escombrera o en la Arenera. Por supuesto que sí. Pero si vamos a las cifras, y eso es importante decirlo, aumentaron dramáticamente. Lucho, por ejemplo, ponía una cifra que de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, 116 personas fueron desaparecidas solo en el año 2002 en la Comuna 13. Solo en un año en la Comuna 13, que es solamente una porción de la ciudad de Medellín. Que fue el año de la Operación Orión, ¿no? O sea, recordar que la Operación Exacto. Orión fue en octubre de 2002. Exactamente. Bueno, y Y vamos ese es con el año, Lucho. sí, perdón, y decía que ese es el año precisamente que más desapariciones forzadas se han registrado en toda la historia de la Comuna 13 y le sigue el 2023, lo que demuestra que sí, la Operación Orión de alguna manera marcó un hito para la desaparición forzada. Y por ejemplo, una de las historias que hay en el texto, que es el de la hija de Margarita Restrepo, la mujer que apareció pintada en el primer mural de Las Cuchas Tenían Razón en Medellín, que fue el primero que fue borrado por la alcaldía de Medellín. No solamente en los días exactos en los que se realizó, sino en las semanas y los meses posteriores. ¿Lucho le sigue 2003 o le sigue 2023? O sea, después de 2012, el año con más desaparición forzada en la Comuna 3 es 2003 o 2023. 2003. Es Ya. que dijiste 2023, yo dije, pero hay Dije un... 2023. Yo dije, vamos 2003, a perdón. investigar eso. Sí, sí, 2003. sí. Sí, bueno, tenemos un último comentario que dice, excelente artículo, nos abre el camino a entender un poco mejor lo que sucedió en la Comuna 13 en Medellín, a que la responsabilidad se extiende no solo al gobierno de Uribe, sino al gobierno de Pastrana y a que efectivamente habían cuerpos en la Escombrera. Perfecto, bueno, entonces es un tema que yo creo que hablábamos, que efectivamente va a ser tal vez uno de los temas del año con Catatumbo. O sea, estamos en enero y ya Escombrera y Catatumbo, de lo que vamos a hablar a continuación, pues van a ser unos grandes temas en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. Está pasando hoy en el Catatumbo y va a pasar en la Escombrera con todas las investigaciones de la JEP, Mariana. Sí, creo que así como la Escombrera, el Catatumbo también es una historia llena de omisiones de parte de los, pues, de los gobiernos. Ahí como mencionaban en el comentario, no solo de Pastrana, sino que fueron diferentes gobiernos los que no pusieron cuidado a las denuncias de las madres, de las mujeres buscadoras, y lo mismo está pasando en el Catatumbo. Antes de hablar sobre eso, les quiero y las quiero invitar a participar en nuestra Vaki, que está disponible y le encuentran el link en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web. Tenemos una meta de 30 millones y hemos alcanzado el 47%. La Vaki cierra el próximo 14 de febrero. Todavía hay tiempo de que nos ayuden a completar nuestro presupuesto para el 2025 y se puede aportar desde 10,000 pesos. Entonces, les dejo la invitación. El link está en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.voragine.co. Exactamente. Si quieren ir a Twitter, @voragines, en el primer trío que está fijado, van a encontrar un video y ahí está el link de esa Vaki. Queremos agradecerles a 197 personas que nos han donado en esta Vaki y que entre esas 197 personas nos han donado 13.975.931 pesos.
Esto quiere decir el 47% alcanzado, ¿verdad? Muchas gracias, son muchas personas las que nos han ayudado, todavía tenemos tiempo para cumplir la meta y vamos a hablar del Catatumbo, lo que está ocurriendo en el Catatumbo, Mariana. Sí, bueno, lo más reciente y creo que es una de las noticias más importantes es que el presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción y además emergencia económica. Son unas decisiones bien importantes ante esta crisis que digamos que se exacerbó el pasado 15 de enero con una masacre en Tibú y que le siguieron varios asesinatos de firmantes de paz y lo que aún continúa un conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC que tiene a varias poblaciones confinadas, pero además se da este conflicto entre unos contrastes muy grandes y estas decisiones del gobierno, porque vemos a unos sectores pidiendo una intervención militar, una militarización del territorio, sí, como una fuerza pública muchísimo más presente, aunque está, según lo que dicen los líderes, y por el otro lado está lo que piden las poblaciones, las comunidades y las organizaciones en el Catatumbo y el norte de Santander, y es una solución pacífica, es una solución por la vía del diálogo y una atención a la emergencia más desde el lado humanitario que desde el lado militar. Entonces tenemos estos dos contrastes de lo que está pasando en el Catatumbo, muy desde el lado centralista de que se están pidiendo unas órdenes militares y por el otro lado de las personas y las poblaciones en el Catatumbo que piden una salida pacífica. Exacto. Nicolás, ¿has tenido la oportunidad de hablar con algunas personas en la zona? Como lo último que se sabe y sobre todo la situación humanitaria, ¿no? Porque una cosa es lo que está ocurriendo con el ELN, los grupos armados y todo lo que ha sucedido, y otra cosa son las consecuencias humanitarias, las personas, y también que esta no es una historia nueva, es decir, el Catatumbo ya en el 2018, que tuvo la oportunidad de estar durante esos años visitando la zona, tú cubriendo esa guerra que se dio en ese momento. Yo estuve 2 veces investigando el tema de Dimar Torres, ese firmante de paz asesinado, y eso era apenas, digamos, una muestra de lo que vendría después. Sí, pues yo puedo hablar con unas personas ya de la región. Es muy difícil la comunicación, hay mucho miedo, obviamente, entre la población, entre los líderes, hay mucha desconfianza. Creo que hay una fractura terrible de lo que llaman el tejido social en el Catatumbo. Creo que va a ser muy difícil recuperar la región de esta guerra, porque es una guerra que se da entre dos actores que han tenido históricamente presencia en la región, ¿no? O sea, en la región ha estado hace décadas el ELN, en la región ha estado hace décadas las FARC. Cada organización armada tiene también su base social, tiene también sus simpatizantes, sin ninguna duda, o sea, uno no puede llamarse a la ingenuidad, pero ¿qué hace eso? Que cuando entran en guerra, tal vez los dos actores más importantes de la vida política, económica, social, militar del territorio, pues la sociedad queda absolutamente fracturada. Entonces es algo que me ha impresionado mucho en la reportería que estoy haciendo. Creo que hay unos temas importantes. Se ha hablado mucho de las alertas que había muchas comunidades que habían hecho alertas sobre esta confrontación, esta inminente confrontación entre las disidencias y el ELN. He intentado un poco como saber un poco más a qué se referían, porque dicen, hay muchos medios que dicen, no, las alertas, pero ¿cuáles eran las alertas? Entonces, dos fuentes, digamos, esto todavía yo lo sigo construyendo en reportería, pero en lo que coinciden las dos fuentes es que hubo unos desacuerdos muy fuertes entre las disidencias y el ELN en dos aspectos fundamentales de la región. La primera, las rentas alrededor de la extorsión. Entonces me contaban que hay zonas en las que corregimientos, veredas, en las que, por ejemplo, una cerveza puede valer 11,000 pesos porque le pagan extorsión a las disidencias y le pagan extorsión al ELN porque entre los grupos no se han puesto de acuerdo de quién tiene, digamos, el reino de ese punto.
Y lo otro que me contaron es que hubo una molestia muy grande de parte del ELN con las disidencias, porque el ELN, según lo que me dijeron estas dos fuentes, tenía y no son fuentes militares, eso es importante decirlo, tenía, digamos, el monopolio de los precursores químicos para la elaboración de la cocaína en la región del Catatumbo, químicos y agroquímicos, y que en algún momento la disidencia se metió al negocio de los químicos sin acordarlo con el ELN. Entonces, eso eran cosas que ya se conocían en la región, que ya se veía ahí cierta molestia entre una organización y la otra, y por eso era que la gente estaba diciendo eso. Lo que sabemos hoy es que hay unos 80 muertos. Digamos que esas cifras son disímiles, van a ir cambiando porque pues pasan cosas en regiones a las que el Estado no llega, ¿no? Que eso también me ha parecido un poco irónico, ¿no? Hay periodistas que son como, Dios mío, esto no pasaba desde el 96. Y cuando uno va a ver la historia del Catatumbo, en 2018 hubo una guerra muy fuerte entre el ELN y el EPL, que dejó más de 9.000 desplazados, que dejó más de 100 muertos, y que en ese momento la gente allá decía, oiga, el Estado no está haciendo nada y está dejando que se maten entre ellos. Entonces también lo que tú decías ahorita con respecto a la escombrera y la Operación Orión, la historia no empezó ayer. Y si queremos decir esto no se veía hace muchos años, pues hay por lo menos que revisar bien la historia, ¿no? Y creo que el Catatumbo vive uno de sus momentos más oscuros, sin lugar a dudas, por eso. O sea, porque es una guerra entre dos organizaciones con muchas raíces en el territorio. Sí, total. Y mira que eso me hace pensar una cosa, es decir, yo creo que lo que está pasando, estamos hablando de 80 personas asesinadas, estamos hablando también de 11.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. Hay reportes de 20 personas secuestradas según la Defensoría del Pueblo. O sea, esto es una tragedia, no solamente desde el punto de vista humanitario, y tal vez es muy difícil encontrar en esa magnitud precedentes, pero eso no quiere decir que no hubiese pasado. Yo recuerdo que cuando asesinaron a Dimar Torres, firmante de paz, en convención, que queda en la región del Catatumbo, para poder ir a la zona y poder ir a la vereda donde vivía la familia de Dimar Torres, a mí lo que me dijeron fue, mira, vas hasta Ocaña, en Ocaña no alquilas un carro, te montas en un carrito de esos chiveros, llegas a convención, y solamente a las 3 de la mañana te recoge una moto para llegar allá, porque las 3 de la mañana es como la hora muerta, donde los grupos armados están cambiando de guardia y unos se van a dormir y otros llegan, y es como la hora para poder, me decían, poder circular. Y esa fue la única manera que tuve para poder llegar a la zona, pero si tú mirabas todas las casas de todos los pueblos por los que pasaban, estaban pintados con las FARC, con el ELN, con el EPL, que ha sido muy fuerte en la zona. Y eso ha pasado y ha venido pasando durante muchos años. Y hay una cosa geográfica también que hay que tener en cuenta. El Catatumbo queda en plena cordillera, en un parque natural en la frontera con Venezuela. Es una selva, es más cordillera que selva, son unas cordilleras y unas montañas llenas y repletas de coca. Y si es por el término de intervención militar, para el ejército también es muy difícil combatir a los grupos armados, porque muchos de los soldados mueren por disparos con francotirador, de montaña a montaña. Y eso hace que sea un conflicto muy complejo de pelear, en el que los civiles han estado siempre ahí en la mitad. Y mira que este antecedente de la guerra del EPL con el ELN creo que es importante, entre otras cosas, porque hoy, 21 de enero, escuchaba que en la W llamaron a Juan Manuel Santos un poco a que él diera las soluciones sobre el Catatumbo. Y fue durante el gobierno de él que se disparó esa guerra entre el ELN y el EPL. Fue durante el gobierno de él que hubo un crecimiento muy grande del EPL que terminó también en estos choques. Yo recuerdo que yo fui a cubrir esa guerra, llegué a Ocaña, y yo llegué a Ocaña y en ese momento yo estaba escuchando la transmisión de la posesión del presidente Iván Duque. O sea, yo llegué a Ocaña el 7 de agosto del 2022 y me fui a cubrir esa guerra, y fue una guerra tremenda. Entonces también creo que todos esos elementos de contexto son muy importantes para hablar de una región compleja. Eso toca cogerlo con mucho cuidado, ¿no?
Así es. Pues aquí estamos llegando al final de este Contracorriente. Les agradecemos a todas las personas que llegaron hasta aquí. Si comparten este video y se suscriben a nuestro canal de YouTube, nos ayudan muchísimo. Seguiremos investigando, seguiremos buscando historias para cada domingo, traer más reportajes y poder todos los martes, más o menos a esta hora, estar en este Contracorriente, hablar de los temas que pasaron y los temas que vienen en este país desafortunadamente tan complejo. Nos vemos en un próximo Contracorriente. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.